Los Reyes Magos también van a estar custodiados antes de realizarlas. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina se encuentra lista para cuidarlos este 5 y 6 de enero. Como tal vamos a estar hasta el inicio de clases. Nosotros tenemos muy claro que el operativo tiene que ser durante todo el mes de diciembre, pero también tenemos que prever, por supuesto, el Día de Reyes y el regreso a clases. Como cada año, nosotros tenemos desplegados por instrucciones del señor secretario más de 21,000 elementos diariamente en toda la ciudad. Como parte del dispositivo de seguridad, realizarán constantes recorridos de vigilancia en los principales centros de distribución de juguetes y aquellas vialidades que representen mayor flujo vehicular, así como tendrán mayor presencia en las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Operativos específicos, puntos de revisión también en la ciudad. Tenemos como tal avenidas, tenemos circuitos que nosotros llamamos comerciales, los circuitos comerciales, avenidas específicas, el centro histórico, los centros comerciales, plazas comerciales. También parte de este trabajo es en los puntos donde, en específico el día 5 de enero, 6 de enero, lo que vamos a hacer es también una vigilancia puntual en todos y cada uno de estos puntos de venta que vamos a tener de juguetes, de regalos que se dan por lo general en toda la ciudad en estos días específicos. Ahí vamos a tener presencia fija. De igual manera, y para evitar que sean víctimas de fraude o estafas, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda a los ciudadanos comprar los juguetes en tiendas departamentales o en plazas comerciales establecidas, ya que en estas fechas es cuando los carteristas se aprovechan de las compras de última hora. Héctor Mendoza, 21 Noticias.